Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada. Vamos a estar hablando sobre un nuevo proyecto que me llamó súper la atención. Se llama CryptoWriter y también les tengo una muy buena sorpresa. Así que si no quieres perderte nada de esto, quédate en el video. Y ya estamos acá. CryptoWriter está enlazada con The Writer Company, que es una empresa de medios centrada en la comunidad que trabaja dentro de la industria de la cadena de bloques y las criptomonedas. Dicen que apoyan la generación de contenido a través de varios medios como los blogs, los podcasts, medios impresos y las NFT. Estamos viendo la traducción de la página principal. Fíjate que acá está como la parte de los lápices con diferentes cadenas de bloques. Publicaciones. CryptoWriter se compone de varias publicaciones de la comunidad blockchain. Cada uno proporciona información única de escritores criptográficos apasionados, comprometidos y conocedores. Los lectores tienen la oportunidad de ganar y encontrar NFT ocultos dentro de los artículos. Actualmente las suscripciones son gratuitas. Puedes suscribirte a las diferentes publicaciones con tu correo electrónico para recibir las notificaciones de las diferentes cadenas de bloques. Y este es CryptoWriter, que es como un androider todo sobre la blockchain. Es súper interesante. Ahorita vamos a ver un poco más de él. Estamos en la parte de cuando le damos NFT a la página principal, nos va a explicar un poco acerca de los proyectos que están haciendo. Les dice quién es CryptoFitness. CryptoFitness llegó a la Tierra, que CryptoFitness es el android que les acabo de mencionar. Llegó a la Tierra desde un planeta lejano en búsqueda de respuestas. Quería comprender las criptomonedas, las tecnologías blockchain. Fitness descubrió rápidamente que las cadenas de bloques eran libros de contabilidad distribuidos, protegidos por criptografía. Aprendió que los algoritmos y las estructuras de gobierno mantenían estos libros de contabilidad y que estos variaban de blockchain a blockchain. Puedes leer más de su historia acá. Cuando le das aquí, te lleva a un artículo que cuenta una muy bonita historia acerca de la llegada de Fitness y te explica cómo él ha ido buscando acerca de la tecnología blockchain y se ha encontrado con diferentes tipos de cadenas. Si tienen un poquito de tiempo, les recomiendo que lean este artículo. Se lo voy a dejar en la caja de descripción. Es muy bonito y me gustó bastante. Actualmente están distribuyendo unos tokens NFTs basados en la cadena de Watts y en la cadena de EOS. Se tratan de estas monedas que le dicen la moneda de Fitness. Cuando el conteo llegue a cero, porque todavía no se ha activado el conteo, vas a poder quemar esta moneda y obtener un Fitness, que es el muñequito Android este. ¿Cómo consigo unas monedas? Las monedas Fitness se distribuirán a los titulares de una NFT de membresía en la red de EOS y Watts, así como aquellos que completen un formulario. Te dejo un link. También se distribuirán varias monedas en proyectos e influencers para que las compartan entre sus comunidades. ¿Qué hacer si tengo una Fitness Coin? Como propietario de una moneda Fitness, tienes la opción de quemar y destruir tu moneda para recibir a cambio un CryptoFitness base. Los CryptoFitness base vienen en 5 tipos de metales diferentes, 2 colores de piel con varios atributos estándares y raros. Eso es lo más interesante, lo vamos a ver un poquito más abajo. Usted no es capaz de quemar su moneda hasta que el temporizador llega a cero. Les voy a indicar más o menos rápido cómo pueden quemar tu moneda. Te vas a inventario, le das acá a amor y le das a quemar. Y tienen la cuenta regresiva, que actualmente está en 5 días. Después de cuando este conteo llegue a cero, vas a poder quemar las monedas y obtener alguna de los fines base. En los tipos de metal que te mencionaba arriba puedes obtener cualquiera de estos. Y fíjate que tienen diferentes tipos de color de piel. Están los metales, el rodio, que es raro, el paladio, el oro, el iridio y el platino, que es el común. Y de los diferentes atributos que te estaba mencionando, están la ropa. O sea, te puede salir de base este muñequito, pero está vestido con varios atributos raros o dependiendo de lo que te haya salido en la moneda. Eso me pareció súper interesante. Dice que hay camisas, pantalones, chores, zapatos, que estos son los atributos estándar. Los raros puedes encontrar que tengan alguna gorra, lentes, unas sudaderas, barba,
Pero después de que obtienes tu fitness de metal con sus atributos, también tienes otra tarea después que hacer. Tienes que quemar diferentes fitness del mismo tipo de metal, específicamente 3. Por lo menos acá ves que tienes los 3 fitness son del mismo tipo de metal. Obviamente lo ves diferente porque están vestidos con diferentes atributos. Si los quemas los 3, vas a obtener uno con nivel más alto, y estos niveles más altos puedes quemar 2 del mismo tipo de metal para obtener uno definitivo. Parece súper bonito e interesante. Suministro de distribución inicial, están distribuyendo las monedas, son 5000 para la red de Watts y 5000 para la red de EOS. Y también hay criptofines temáticos con diferentes temáticas y alusiones a algunos influencers y cosas del mundo NFT. La carta de membresía NFT es esta, es súper bonita. Dice que pasaría si hubiera una tarjeta de membresía que le diera el derecho a recibir drop de NFT de por vida. ¿Qué pasaría si la tarjeta fuera un NFT y pueda comercializarse en mercados secundarios? Esta es la tarjeta de membresía, me pareció súper bonita y tiene el criptofitness ahí. Para tener una de estas membresías, dicen que las regalan a los miembros activos de su comunidad, así que tienes que unirte a todas sus redes sociales, específicamente el Telegram. Te voy a dejar todos los links en la caja de descripción. Obviamente puede comprar esta tarjeta si alguien la quiere vender, pero no te aseguro nada. Este artículo me pareció súper interesante porque explica los criptofines que son temáticos. Hay Spunk, están vestidos, hay hippie y hay vaquero, policía, y algunos los puedes obtener en esta distribución que están haciendo, pero el porcentaje es muy bajo porque fíjate, del Punk dice que solamente se crearán 10 y uno se agregará a la asignación de la quema de 5000 en EOS y 9 se van a subastar. Algunos son de la red de EOS y algunos son de la red de Watts. Por lo menos este dice que se van a crear 9 fines hippie y que uno se va a agregar al quemado de las 5000 monedas en Watts y 8 se van a subastar. Así que tienes un porcentaje muy bajo si te toca una moneda que tiene suerte y te toca este fit. Siguiendo con otras cosas, el equipo de CryptoWriter me dejó hacerle algunas preguntas porque tenía algunas dudas después de investigar y leer toda la documentación que me habían enviado, así que se las voy a dejar por acá. La primera pregunta que le hice, le pregunté acerca de la distribución porque no entendía muy bien la distribución, pero me dijeron que monedas estaban en la cadena de EOS y Watts y que iban a ser 5000 para Watts y 5000 para... También pregunté acerca de las rarezas y cómo iba a ser la quema de los metales, si iban a utilizar alguna herramienta para quemar como Blenderizer o alguna aplicación específica. Me respondieron que simplemente los dejes quemar, no importa en el momento que lo hagas. Lo importante es que llegues a quemar 3 de los mismos metales para que recibas el siguiente nivel de fitness. Y no importa cuando lo hagas, en el momento que reúnas los requisitos y quemes esos 3, te va a llegar después tu criptofitness mejorado. Le pregunté acerca de la utilidad de las NFTs porque me pareció un bonito tema. Tiene muchas cosas como los atributos y todo eso, acerca de si estaban pensando llevar esto al siguiente nivel y traernos un juego NFT. Me comentaron que les encantaría tener un juego en la plataforma de CryptoFitness, pero que actualmente necesitan más fondos del proyecto, pero que definitivamente considerarían construir un juego utilizando su temática, pero que no lo podían garantizar. También les pedí que me hablaran un poco acerca de la tarjeta de membresía, qué cosas más tenían para incluir en el futuro. Me he comentado que las tarjetas de membresía de CryptoWriter son una forma de recompensa a los miembros leales de nuestra comunidad y no se venden, sino que se seleccionan a quienes los obtienes, y la única forma de obtener uno es convirtiéndote en un miembro activo y valioso de la comunidad y convenciendo a alguien en el mercado secundario para que se separe del suyo, porque también las tarjetas se pueden vender. O sea, si ellos se la entregan a un colaborador, a un influencer o a alguien que colabore mucho y sea valioso en su comunidad, esa persona puede decidir venderla o no, pero como son tan limitadas y tienen tantos beneficios, es difícil convencer a alguien de que la ponga en el mercado o te la venda, pero siempre puedes hacer una oferta a ver si tienes suerte.
como titular de una membresía NFT de CryptoWriter, recibirá varios drops en el futuro de su parte y que han enviado a varios miembros que tienen la tarjeta monedas fitness de bajo nivel. Planean distribuir las próximas NFT que saquen a los titulares de esta NFT. Así que el primer paso para querer obtener una de estas es que te unas a su grupo de Telegram y empieces a contribuir con la comunidad para que si tienes suerte, te entreguen una. Le pregunté acerca de la historia porque me pareció súper interesante cuando leí el artículo. Y le hice una pregunta acerca de si CryptoWriter tiene alguna blockchain favorita. Y me respondió: CryptoFiner es independiente de la cadena de bloques, pero tiene una debilidad por las cadenas de EOS y Watts, que utilizan el software eOcio. Si no sabes qué es eOcio, te voy a dejar por aquí el podcast que estuvimos hablando acerca de él y puedes aprender un poco más acerca de la red Watts y el ecosistema. Y me comentó que escuché que CryptoFitness planea explorar otros ecosistemas blockchain como Ethereum, Cardano, Polkadot y la Luna es el futuro. Así que hay un viaje para CryptoFitness y está en la búsqueda de las mejores cadenas de bloques. Y por último le pregunté que de dónde había salido esa historia porque se ve súper bien planificada y muy original. Me comentó que decidieron que su marca CryptoWriter necesitaba una mascota, un artista y uno de los escritores con el nombre que les voy a dar por acá porque es un poco difícil de mencionar el apellido. Hicieron una lluvia de ideas sobre un montón de personajes para que los consideraran y terminaron eligiendo a un androide que tiene una misión en la Tierra para descubrir la blockchain. Y acá en la página, si le das a la parte de equipo, puedes ver a todo el equipo que está involucrado en Writer. Son bastante, están los escritores y los líderes del proyecto. Y en este video quiero mandarle un saludo a todo el equipo de CryptoWriter por permitirme colaborar con ellos y traerles toda esta información y este proyecto que está súper interesante. Y ahora vamos a la parte divertida. El equipo de CryptoWriter me ha mandado unas monedas para que se las dé en un increíble giveaway. Así que vamos a tener 5 ganadores en YouTube y 5 ganadores en Twitter. En el momento que ya veas este video ya habré sacado la publicación y vas a poder participar en el giveaway de Twitter. Te voy a dejar los links en la caja de descripción. Lo único que tienes que hacer para participar en el giveaway de YouTube es darle like a este video, suscribirte y dejarme en los comentarios tu dirección Watts. Estaré repartiendo 5 monedas para 5 ganadores. Y en Twitter también serán 5 ganadores, así que no puedes perderte este super giveaway. Los pasos y la fecha de culminación, así como el link al giveaway de Twitter, te los voy a dejar en la caja de descripción. Si te gustó este video, dame un like y suscríbete, activa la campanita de notificaciones y también puedes seguirme en todas mis redes sociales, que tengo muchas. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós.